Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Literal Present TV. El día de hoy vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de los últimos casos que han afectado a nuestro país y si esto ya es una cultura internalizada en Chile. Lo haremos con la autora, con una de las autoras de este libro que acaba de ser lanzado por Ediciones B, Corrupción a la Carta, las malas prácticas sobre la mesa. Fue escrito por Susana Sierra y Tamara Aknich, quien nos acompaña a esta hora en Literal Press TV. Tamara, muchas gracias por tu compañía. No, gracias a ustedes por la invitación. Tamara es ingeniera comercial, ha sido superintendenta de pensiones en nuestro país entre el año 2014 y 2016 y actualmente es socia de KPMG. Tamara, Corrupción a la Carta, un libro con un título bien fuerte. O sea, ¿es Chile un país corrupto? Bueno, nunca podemos llegar a medir exactamente la corrupción en ninguna parte del mundo. Lo que sí podemos hacer es medir percepción de corrupción. Ya. Y en ese sentido, Chile hasta hace algunos años se podía vanagloriar de tener una baja percepción de corrupción. Desde el año antepasado ya perdimos el sitial de ser el país considerado menos corrupto de la región. Estamos hoy día en segundo lugar, después de Uruguay. Y por lo tanto el desafío que tenemos como país es ojalá volver al sitial de percepción que teníamos hace algunos años. Durante mucho tiempo los chilenos veíamos cómo las prácticas en países limítrofes, y lo podemos decir sin ningún temor, lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en Perú, en Bolivia, que son nuestros países que están ahí en el límite, la corrupción de cierta manera estaba instalada en el ámbito público. Sin embargo, de alguna manera, y tú lo decías, hemos ido perdiendo la inocencia. Así es. Bueno, nuestro foco, lo que nosotros pretendíamos con Susana en este libro es un poco dejar, y por eso le llamamos a la carta y las malas prácticas sobre la mesa, dejar una tarea como para que se vaya reflexionando al interior de nuestro país en distintos ámbitos, en la casa, en las oficinas, en los directorios, sobre esta problemática que tanto daño le hace al desarrollo de las economías. En general, los países han estado muy focalizados en atacar la corrupción pública. El foco de nuestro libro es la corrupción que se da al interior del sector privado, tanto como ente corruptor del sector público, pero también con esas malas prácticas que se dan al interior del propio sector privado. ¿Por qué soborno puede existir solo para empleados públicos? Tienes mucha razón, tuve la oportunidad de hojearlo. Este libro fue lanzado la semana pasada, a finales del mes de abril. Ediciones B lo envió y en uno de los capítulos me hace mucho eco de lo que me dices porque se asocia, lo decías tú, Tamara, la corrupción al ámbito público. Sin embargo, en el ámbito privado, no sé, el tráfico de influencia, el lavado de activos, los conflictos de interés también son considerados hechos de corrupción y lo mencionan acá. Por supuesto, una de las principales dificultades que tuvimos con Susana fue llegar a una definición exacta de lo que se puede entender por corrupción. Y partimos de una definición amplia, pero la fuimos acotando y finalmente a lo que llegamos es que la corrupción se puede definir como un abuso de poder. Y que no necesariamente está asociado al maletín de dinero debajo de la mesa o también traslado o ciertos beneficios económicos, sino que también puede ser otro tipo de instancias que nos llevan a tomar decisiones por variables distintas a las que tradicionalmente nos enseñaron en los libros de economía. Como puede ser, por ejemplo, el tráfico de influencia o un regalo de algún monto cuantioso, si eso va o no va a influir en la decisión que finalmente se termine adoptando para comprar insumos, para adquirir servicios, en fin, todo eso nos lleva a, lo que te decía recién, a tomar decisiones que escapan de las variables tradicionales que nos han enseñado en economía. Sí, pero ustedes también abordan un hecho que va más allá de los libros de economía y, por ejemplo, hablan directamente del amiguismo. Así es. ¿Por qué? Así es, porque si es que yo tengo un amigo que fabrica determinado producto y yo soy jefa de compras de una empresa X, voy a favorecer por amistad
a los productos de ese amigo en circunstancias que puede que no sea la mejor decisión para el consumidor final. El conocido modismo chileno del pituto. Si tú te recuerdas bueno, tú eres bastante joven, pero hace algunos años, ¿quién podía optar a tener una línea telefónica? Aquel que tenía un amigo en la telefónica, en la CTC, para que le traspasara la solicitud desde el último lugar al primero. Y era así como se conseguían las líneas telefónicas. Hoy día eso, la verdad, es que no solamente es mal visto, sino que además es derechamente condenado. ¿Ah? Sí. O sea, todo el mundo quiere que las decisiones se tomen dependiendo de las variables que son transparentes para todos los que participan dentro del sistema. Uno puede ser muy joven, Tamara, pero leyendo este tipo de libros también uno se entera que en la historia reciente de Chile hay ministros que han tenido que poner su cargo a disposición por aceptar inclusive caballos fina sangre. Así es, así es. Me gustaría saber un poco de la investigación que hicieron. Cuando repasaba el libro me di cuenta que tienen entrevistados de primera línea, el expresidente Frei Ruiz-Tagle, el presidente Piñera y hasta la presidenta Bachelet. Y el presidente Lagos, también. El expresidente Lagos. O sea, los presidentes de la democracia. Expresidentes vivos, nos faltó el expresidente Elwin, porque iniciamos esta investigación justo más o menos. ¿Cómo llegaron a esa entrevista? ¿Y cuál es la visión de ellos? Mira, de patúa. La verdad es que fue así. Tomamos el primer contacto con el expresidente Frei, que fue uno de los primeros que nos dio el ok, si bien fue uno de los últimos que entrevistamos, pero el primero que accedió a darnos la entrevista. Y ahí dijimos, pero no perdemos nada con pedirle entrevista a la presidenta Bachelet. Y para nuestra grata sorpresa, en menos de un mes ya estábamos sentadas en la oficina de la presidenta, en La Moneda, donde tuvimos la posibilidad de conversar más de 2 horas con ella, compartiendo distintas visiones. Porque eso sí, este libro no es más bien de entrevistas, es de conversaciones. Yeah. Nosotros partimos con un cuestionario, pero en raras ocasiones lo utilizamos, sino que más bien lo que se dio fue una conversación con cada uno de aquellos líderes que de alguna forma tienen opinión sobre estos temas. ¿Y cuál es la visión de los exmandatarios en torno a la corrupción? Ellos tienen que lidiar en una línea muy fina. Bueno, desde la óptica pública, desde la política pública, en general la respuesta suele ser más o menos la misma: nuevas leyes, nueva legislación. Y la diferencia que hay entre el sector público y el sector privado es que el sector privado tiene de alguna forma todo el espacio para autorregularse, dado que solo les está prohibido aquello que está en la ley como prohibición. En cambio, en el sector público solamente se puede hacer lo que expresamente está estipulado en la ley. Entonces, el espacio que tiene el sector privado para poder abordar de forma amplia esta materia es mucho más amplio que en el sector público. ¿Ustedes determinan quién es una persona corrupta? Bueno, ese también es un tema. Nosotros aquí no nos ponemos en un sitial. Lo que nosotros queremos despertar y llamar la atención es que de una u otra forma todos podemos en algún minuto vernos enfrentados a alguna situación que nos lleve a caer en alguna mala práctica o en algún acto considerado como corrupción. Inclusive sin saberlo. Inclusive sin saberlo, porque a mí me encanta el ejemplo de que cuando el mundo pensaba que la Tierra era plana y nadie se cuestionaba si la Tierra era o no era plana, y hoy día, ¿quién podría imaginar que la Tierra no es redonda? Entonces, situaciones que en algún minuto fueron consideradas como normales, hoy día, a la luz de las distinciones que hemos logrado hacer como sociedad, como sistema económico, por supuesto que tenemos que poner todos los esfuerzos para erradicarlas y que no sigan dificultando el desarrollo y el avance de las economías. Tamara, cuéntame de la génesis del libro. ¿Cómo se les ocurre a ti y a Susana escribir un texto con estas características? Y luego vamos a hablar también de la presentación, porque ha tenido mucho éxito en estos pocos días que lleva a la venta. Sí, mira, esto nació en una conversación, en un almuerzo, en un almuerzo donde nos juntamos con Susana a conversar sobre nuestras vacaciones.
los proyectos que yo tenía una vez que salí de la administración pública, esto fue en marzo del año pasado, y se nos ocurrió ahí en un restaurante aquí de Providencia, cerquita, y sobre una servilleta empezamos a delinear lo que podría ser una investigación como esta. Nuestra lista de entrevistados era cortita, partimos como con unas 10 personas y en la medida que fuimos avanzando, vimos que nosotras no teníamos todas las respuestas y por lo tanto era fundamental recoger las opiniones de otros intervinientes. Y es así como no solamente están los expresidentes, sino que también hay directores de empresas, hay exreguladores, gente de fundaciones, emprendedores de las empresas B, por ejemplo, donde al momento de acercarnos ellos decían, no, pero nuestro propósito es tan loable que estamos lejos de lo que podría ser nuestra preocupación, que es la corrupción. Pero al cabo de algunos minutos, ellos se daban cuenta que en realidad puede estar más cerca de lo que ellos mismos se imaginan. Claro, y lo relevante es estar alertas y preparados para poder prevenir. A veces una empresa privada que no se gana una licitación porque la otra empresa privada hace un tráfico de influencia, está siendo víctima, sin saberlo, de corrupción. Por supuesto. Ahora, bueno, Susana también, digámoslo, ella forma parte del directorio de Chile Transparente, entonces tiene una vinculación a los temas de probidad bastante asequible. Así es, y también ella es socia de BH Compliance, que es una empresa que certifica modelos preventivos de delitos, incluido el cohecho. Perfecto, pues Tamara, muchas gracias por este tiempo. Había quedado pendiente lo de la presentación, que fue a tablero vuelto, como dicen en el teatro. Estuvo realmente ¿No se imaginaban que iba a ir tanta gente? Nunca nos imaginamos que iba a ir tanta gente. Lo que nos decía la editorial es que en general uno convoca muchas personas, pero llegan pocos. Y la verdad es que hubo gente hasta en la calle. Entonces la pregunta que me gustaría también hacerte, Tamara, es ¿quiénes los que encuentren Corrupción a la Carta de Ediciones B en la librería, con qué se van a encontrar y quiénes deberían leerlo? Mira, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, este es un libro optimista. Este es un libro que trata de entregar algunas herramientas, no todas, por supuesto, pero que trata de que todos reflexionemos acerca del aporte que podemos cada uno tener para darle la vuelta a este círculo. Cada uno como individuo, como ser humano individual, tiene alguna llave que podría permitir hacer la diferencia entre si caemos en un círculo vicioso o nos transformamos finalmente en un círculo virtuoso. Hay un despertar de la conciencia de alguna manera. Algo así, lo que nosotros decíamos con Susana, ya el hecho de haber compartido conversación con estos casi 40 entrevistados, cumplimos de alguna forma con nuestra tarea, con nuestro objetivo, porque los dejamos pensando, los dejamos reflexionando sobre esta nueva visión que existe sobre la corrupción, que ya no solamente está radicada en el ámbito público, sino que también se ha trasladado al sector privado. Sigues dándome preguntas, porque hablas de la nueva visión. Mucho tiene que decir la OCDE sobre esto, y ustedes también hacen mención, ahora que recuerdo, a estos nuevos estándares de los cuales se rige Chile. Así es, hace algunos años ya la OCDE dijo, aquí el sector privado no puede ser pasivo. El sector privado hoy día, como ciudadano corporativo, debe cumplir un rol fundamental en la tarea de prevenir y combatir delitos de alta connotación social y económica. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, la corrupción. Y de alguna manera el que lo lea le da también cartas para entender lo que es corrupto y lo que no. Así es. Sin ser un manual. Sin ser un manual, sí, nos deja, por así decirlo, como el bichito de reflexionar sobre aquello que tal vez estamos haciendo hoy día, porque no tenemos la conciencia y que una vez que nos damos cuenta somos capaces de dejar de hacerlo. Ahí está, pues Corrupción a la Carta. Ahora sí, Chile cambió y hay que ponerse en... Chile y el mundo cambió. Chile y el mundo cambió y hay que estar en los estándares y conocer
lo que está pasando, ¿cierto? Y cuáles son las nuevas varas de probidad, sobre todo cuando uno maneja o trabaja en empresas ya sean públicas como privadas, que es donde ponen el énfasis. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a esta entrevista en su repetición en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Magallanes.